Después lo cortamos. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy continuamos con nuestro ciclo webinar, Ceramistas de Norte a Sur, y hoy para conmemorar el Día del Ceramista Argentino, tenemos el agrado de presentarles la charla del periodista Bernardo Pexler, que se referirá a su vivencia como militante y obrero de la fábrica de los Adur en los años 70. Es autor del libro La batalla de los hornos. Nos hablará de todas sus experiencias, sus luchas gremiales y los 15 desaparecidos de los Adur, Cataño y el Sindicato de Ceramistas. Ahora le voy a pasar la palabra a Graciela San Román, que nos va a hacer una introducción sobre la trayectoria de Bernardo. Bueno, Bernardo nació en el seno de una familia obrera de Mataderos. Allí se fogueó en una postura no complaciente con las injusticias y las desigualdades sociales. Desde chico se cruzó con episodios que le dejaron huella. La militancia sindical paterna en el contexto de la represión desatada por la Revolución Libertadora y la ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre. En el secundario participó de una huelga contra el autoritarismo y se vio obligado a cambiar de escuela. A los 17 ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Eran los tiempos de la imaginación al poder, las luchas estudiantiles y el reclamo por un cambio en las estructuras sociales. Se sumó a las manifestaciones de sus años y conoció la cárcel de Devoto por repudiar la presencia de Rockefeller en Argentina. Después llegó la militancia socialista en el ámbito universitario, en sindicatos, en barrios suburbanos y en entidades de derechos humanos. Se insertó en el movimiento obrero, donde militó en el gremio metalúrgico, de la construcción y ceramista. En la fábrica Los Adur de Villa Adelina fue delegado y participó activamente en el proceso de desplazamiento de la vieja burocracia sindical y en la democratización de la Asociación Obrera Ceramista de Villa Adelina. Durante la dictadura combinó el trabajo por la reorganización de la clase trabajadora con la clandestinidad y, como tantos luchadores de la época, perdió numerosos amigos y compañeros. En esos años hizo sus primeras armas en el periodismo, que luego abrazó como profesión. Sus trabajos se difundieron en radios y diarios de Rosario, Buenos Aires, Tierra del Fuego y España. También fue productor general y autor de la idea original del documental Isla de Fuegos, premiada por el Inca. En 1999 publicó su primer libro, al que le siguieron muchos más. Entre ellos está el que nos interesa especialmente y destacamos hoy, La batalla de los hornos. La obra que refiere con interesantísimos detalles y gran rigor histórico a la lucha del gremio de los ceramistas en los años cercanos al golpe. Bueno, Bernardo, la verdad que, como te dijeron las compañeras, estamos muy agradecidos que te prestes a esta charla y es un honor tener a alguien con una vivencia tan intensa y tan genuina como vos, poniendo luz sobre estos hechos que han estado bastante ignorados, al menos en este ámbito. Así que bueno, nada más que darte la palabra para que puedas empezar a contarnos tus experiencias. Bueno, primero el agradecido soy yo, porque no es muy común que estas temáticas sean motivo de interés de un grupo humano, de una entidad en este caso. Entonces, desde ya poder compartir estas vivencias es una forma de transmitir situaciones que hoy están un poco alejadas en la historia, pero tal vez sea una forma de tomar aprendizajes que generaron esa particular historia
de la que vamos a referirnos hoy. El primer agradecimiento tiene que ver con algo que me fue asombrando en los últimos años, porque en muchas ocasiones gente vinculada a la artesanía, al arte de la cerámica, se tomó contacto conmigo al conocer el libro y buscó enterarse, interiorizarse de lo que fue la lucha del gremio ceramista. Entonces a mí me provocó una grata sorpresa porque parecía que eran dos grupos humanos, los obreros ceramistas y la gente vinculada al arte ceramista, que no tenía vasos comunicantes. Y sin embargo, la realidad fue generándolos esos vasos comunicantes. Y a mí me dio una alegría especial, algo que no parecía previamente que podía ocurrir, cómo se fue difundiendo y cómo se fue extendiendo esa necesidad de comunicar, de transmitir, de informarse sobre ese hecho particular de la lucha de los obreros ceramistas. Y de alguna manera la arcilla nos une, y a nosotros nos unía del punto de vista de la lucha por la subsistencia, por una mejor calidad de vida y tal vez por un mundo mejor, que era lo que a los jóvenes de los 70 nos inspiraba, a esas luchas que parecen hoy audaces, quijotescas. Bueno, pero era un poco la demostración de que cuando uno está convencido de que es posible lograr cambios que sean favorables para la humanidad, está dispuesto a correr riesgos y a llevar a cabo sacrificios, y que no tienen, digamos, ni siquiera son evaluados como un objeto que puede generar alguna especulación particular, algún interés particular para el que lo protagoniza. Y nosotros, en esa época, ahora que está muy en discusión sobre todos los que éramos jóvenes en los 70, sobre los ideales y todas esas cuestiones, bueno, lo que más rescato de todos los jóvenes que participamos de estos procesos es que en nosotros no había intereses individuales, no había objetivos de una mejora individual. El objetivo era la mejora colectiva, de la sociedad, lo que nos movía era eso. Y en ese sentido era loable frente a tanto individualismo que impera en la sociedad de hoy, que estos ejemplos de estos jóvenes que parecen Quijotes de otra época, hoy sea refrescado, porque me parece que es poder pensar en individuos de una calidad que mejore al conjunto, ¿no? Bueno, los ceramistas eran un gremio totalmente olvidado hasta el año 73. La fábrica, cuando yo entré, parecía, me impresionaba por el grado de deterioro, el atraso, la cantidad de situaciones de sacrificio enorme que le imponía a los trabajadores esas condiciones elementales, como que tenían que arrastrar carros pesadísimos, digamos, los obreros tenían que arrastrarlos por calles internas llenas de baches, de pozos, agujereadas. Que en el momento que había una lluvia, la fábrica se inundaba, y el único recurso que había para digamos, sacar el agua que se acumulaba
era hacerlo a baldes. Y a veces, en la mayoría de las ocasiones, se debía suspender el trabajo porque no había condiciones para trabajar. Bueno, en esas condiciones se trabajaba en los Sadur. Los Sadur era una fábrica que tenía alrededor de 1.500 obreros y había una mayoría de participación de mujeres, tal vez un 60% de mujeres y 40% de hombres. Y era muy fácil entrar a la fábrica, porque la empresa que se había originado en la década del 30 se aprovechaba de esas condiciones y no hacía muchas inversiones. La única inversión que hizo importante fue una fábrica que estaba pegada a la de Loza, que era la fábrica de porcelana, que ahí era todo un instrumental mucho más moderno. Pero la parte de Loza, donde yo trabajaba, era, digamos, del túnel del tiempo, de las condiciones que se trabajaba. Y hasta tal punto que era impresionante la cantidad de compañeros que el ausentismo obrero, producto de todas las lesiones y digamos, los problemas que se generaban en el físico de los compañeros. Había entre un 35 y un 40% de promedio de ausentismo. Pero el salario era tan bajo que la empresa no mezquinaba a tomar nuevas personas que reemplacen a los accidentados. Todos los días la oficina donde estaba el médico era, a mí me daba la impresión en esa época que eran como heridos de guerra, gente que estaba, digamos, como... Yo hoy me imagino lo que está pasando en Ucrania, que hay tantas bajas de soldados que tienen que reclutar a nuevos soldados. Bueno, la empresa hacía eso. Como había tantas bajas por lesiones, por accidentes, muchos de ellos que iban a derivar en meses de recuperación, tomaba nuevo personal y reemplazaban a los soldados caídos de esa manera. Y esa era la mecánica, era verdaderamente una trituradora de carne humana esa fábrica, por las condiciones en que se trabajaba. Pero contrariamente a una situación de tanta precariedad salarial y de condiciones laborales, no había reacción de la gente, estaba como sometida, porque la característica mayoritaria del personal que trabajaba en los ADUR era gente que había venido del interior profundo y que tenía sus primeras experiencias en una fábrica, que no tenía mucho conocimiento de la lucha gremial, ni lo que significaba la agremiación para poder defenderse de una manera grupal o colectiva. Así que todo era las condiciones ideales para imponer un régimen casi de semi-esclavitud en la fábrica. Y lo que cambió fue las expectativas que había en mayo de 1973 con el triunfo electoral de Cámpora, y que el 25 de mayo justamente iba a asumir, y es tan grande la expectativa que se generó en la fábrica que 2 días antes de la asunción de Cámpora, la patronal despidió a 3 compañeros y como nunca antes, la gente se enfervorizó, digamos, se sublevó y tomó la planta fabril, exigiendo que el presidente Cámpora tome intervención y haga reincorporar a los 3 compañeros. Bueno, a ese tamaño digamos, de reclamo se llegaba. Primero estaban convencidos que era un gobierno que venía a resolver todos los problemas que tenían los trabajadores. Y segundo, no estaban dispuestos a esperarlo, querían ya las soluciones. Y ahí comenzaron todos los cambios.
los cambios que en poco tiempo se convirtieron en la renovación de todo el cuerpo de delegados, en la elección de una nueva comisión interna, y al poco tiempo eso no alcanzaba. Había que recuperar o conquistar la dirección del sindicato. Y así se fue un día al sindicato masivamente a pedir la renuncia de la vieja dirigencia. Y se consiguió al costo de que uno de los trabajadores, de los compañeros ceramistas, fue asesinado por uno de estos matones en la puerta del sindicato, Juan Carlos Baches. Bueno, y el proceso de luchas siguió, fue un proceso continuo. Una de las cosas que primero se bregaba era por conseguir una guardería infantil para los hijos de las compañeras, porque al haber tanta presencia femenina era imprescindible y era una rémora que no existiera eso en la fábrica. Bueno, y eso al poco tiempo se obligó a la empresa a construir instalaciones para una guardería infantil, que fue un salto de progreso y modernidad increíble. Pero luego empezaron a producirse otros cambios. Yo ingresé a la fábrica después de esta situación que le estoy relatando, y justamente yo fui beneficiario de las exigencias que hacían los trabajadores, porque hasta ese entonces las zorras donde se cargaba el material, el bizcocho o el material ya esmaltado para introducirlo en el horno pasaje de donde se iban digamos, a procesar, nunca se lubricaban las ruedas. Y era un esfuerzo enorme para los compañeros empujarlas hasta la puerta del horno, donde ahí sí se enganchaban con una especie de riel que las movía al ritmo que necesitaba para que frague el material. Bueno, y a mí me tomaron para justamente como engrasador de las ruedas de las zorras que entraban al horno pasaje. Y bueno, y los compañeros cuando vieron que era posible empujar las zorras sin tanto esfuerzo, porque la grasa, una cosa tan elemental como la grasa, le aliviaba la tarea, me empezaban a agradecer a mí que yo engrasaba la zorra, ¿no? Bueno, entonces eso también es parte de la pintura del grado de precariedad con que se trabajaba en el lugar y desinterés de la empresa, ¿no? Y así siguió el proceso, se fueron conquistando cuestiones que estaban atrasadas, cuestiones convencionales que no se cumplían, leyes que no se cumplían, y al final empezó todo un proceso de democratización de todo el gremio, a partir de los Sadur y de Cataño, que fueron la vanguardia de esta renovación sindical, empezó a generarse en todo el gremio un cambio y una actualización de las condiciones laborales. Esto tuvo un punto culminante con el Rodrigazo, porque en ese momento el gobierno de Isabel Perón y López Rega y Celestino Rodrigo habían congelado las paritarias y habían decretado un aumento del 50% único para todos los trabajadores, y eso provocó una rebelión que después el Rodrigazo habla, por un lado, de la situación económica, del golpazo económico que se sufrieron los trabajadores en ese momento, pero también es el nombre con el cual se conoce la rebelión que provocó en los trabajadores y que llevó a una espontánea movilización a Plaza de Mayo que logró la renuncia de López Rega y de Celestino Rodrigo, y la reimplantación de las paritarias. En ese proceso, en los Sadur particularmente, empezó un proceso de control de los propios obreros de la producción. Para poder conseguir una mejora salarial, los delegados planificábamos diariamente
la cantidad de producción que se iba a hacer como una forma de presionar para conseguir un aumento salarial que sea sustancial y que nos ponga a la altura de otros gremios. Entonces los delegados éramos los que planificábamos la producción, porque el horno pasaje no se podía parar, no, tenía que seguir produciendo aún en el medio del conflicto. Entonces nosotros organizamos la producción mínima que garantizara que el horno pasaje no se viera afectado por la disminución de la producción. Entonces nosotros, era toda una planificación matemática que teníamos que hacer, porque teníamos que elaborar cuánto de la sección chamote, donde producían el material que iba a la tornería para producir los platos, cuánto de ese material, digamos, en condiciones más líquidas, que iba para donde se hacían las piezas huecas, hacía falta producir, cuánto de ese material luego seguía el proceso hacia el esmaltado o hacia la decoración del bizcocho en algunos casos, o el pegado de calcomanías en otros. Y luego pasaban nuevamente por el proceso de pegado a la calcomanía, pasaba nuevamente por el horno y se cargaban. Es decir, todo eso exigía una planificación para la producción que permitiera que el horno siguiera funcionando y no se viera averiado, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo eso empezó en muchas fábricas de la zona norte, y ahí comenzó un proceso que para la dirigencia sindical fue muy amenazante, porque la gente aprendió con el Rodrigazo de que había formas de comunicación directa entre las fábricas y no hacía falta vincularse o esperar que el dirigente sindical responda a las necesidades de las bases. Entonces empezó a generarse lo que se llamó las coordinadoras, en particular la zona norte fue uno de los lugares donde más se desarrolló, y se comenzó a gestar una especie de dirección alternativa, que era una escuela de una nueva conducción gremial que se estaba gestando. Y eso, el golpe lo vino a interrumpir, porque ese proceso se terminó ahí. Bernardo, ¿vos querés que compartamos las fotos en algún momento? Y si quieren, por ejemplo, mientras yo sigo conversando, Bueno. ustedes pueden emitirlas. Bueno, dale. Entonces voy a empezar a compartir. Así, claro, así abreviamos el tiempo que... No, no, porque aparte no, las tenemos, las queremos mostrar y así Sí, van sí, durante sí, la charla, no quedan es todo más, para el final. te va a Bueno, llevar más tiempo si esperas que termine y luego las pasan. Entonces así se aprovechan, así se toman un descanso de ver siempre mi cara. no. Espera que empezamos acá. Bueno, ahí tienen las instalaciones Espera, ya empiezo a Claro, nos pasar. podés ir contando las Claro. imágenes, Sí, claro. sí, sí, claro. Esto Bueno, es esa es impresionante. la planta de los Adur de Villa Avelina. Era un predio enorme, tendría como unas 10, 15 manzanas. Eso fue, Ahora, perdón, viendo esta fotografía uno no se imagina el nivel de deterioro que vos contás, ¿no? Parece que fuese una fábrica de, no sé, sí, bueno, moderna. no te olvides que es una toma aérea. Claro, Claro. Entonces eso ayuda a verla más disimular. portentosa, la fábrica. Disimula los pozos, claro. Claro, es increíble. Pero era una fábrica que fue construida en los años 30. Claro. Esa zona era una zona casi totalmente descampada en esa época, no había población, lo único que había eran hornos de ladrillo en esa zona, y bueno, ahí empezaron a instalarse muchas fábricas como textiles, como Productés, la Hidrófila Argentina, de plásticos de PH,
muchas metalúrgicas. Bueno, entonces se convirtió en una zona muy industriosa y eso fue atrayendo poblaciones de los trabajadores que empezaron a radicarse en la zona, ¿no? Ese es el portón de la fábrica. Bueno, esas son algunas compañeras que estaban en la puerta de la fábrica, justamente. Y esa es parte de... esa es la sección tornería, donde ahí se hacían los platos, en esa sección. Y había una cinta que giraba, donde los platos iban colocándose ahí, en un clima bastante caliente, porque iban secando el bizcocho para pasarlo luego por la sección esmalte, a través de sumergirlos en tinas donde estaba el esmalte líquido. Torno Yablón eran los platos. No sé lo que es. Yablón. Bueno. Yo lo que Era sé con que un contramolde y algo que giraba y... exactamente, sí, Sí, eso era, sí. sí. Y estos eran compañeros, ese es el compañero de bigotes, era el delegado de la sección tornería, Ismael Notaliberto, que es uno de los desaparecidos. Vos estabas contando, Bernardo, que gran parte de los obreros venían del interior y del interior profundo. ¿Cómo se genera cómo se generan esos líderes gremiales tan lúcidos y no sé, que pudieron llevar adelante esas batallas, ¿no? Bueno, para mí fue un aprendizaje enorme desde el punto de vista de poder mensurar la capacidad que tiene el ser humano. Yo vi compañeros que en los procesos de asambleas eran tímidos, no hablaban o no sabían qué decir, y al cabo de un tiempo empezaban a animarse, a hacer una pregunta, y luego pasaban a poder hacer alguna moción, alguna propuesta, alguna sugerencia, y en muchos casos esas propuestas resultaban muy lúcidas, que nos esclarecían, que nos ayudaban a tomar el camino correcto. La ventaja de la clase obrera es que son muchas cabezas pensantes y que se genera un proceso de interacción muy creativo cuando esa potencialidad humana se le permite entrar en contacto, cuando se le permite que interactúen, que se liberen todos los pensamientos que uno va acumulando y las distintas experiencias de vida que tienen. Y bueno, yo soy un convencido de que aún los compañeros que tienen condiciones aparentemente más limitadas, en un proceso asambleario, en un proceso de interacción, tienen capacidades para mostrar que puede llegar a asombrarnos. Uno de los casos, que yo lo cuento en el libro, es de un compañero, Pablo Villanueva, que era un delegado muy abnegado, muy audaz, muy luchador, que era de La Rioja. Era un compañero que del interior riojano se vino primero en un camión, en la caja. ¿Me están escuchando, no? Sí, sí, te escuchamos. Ah, perfecto. En un camión, en una caja al aire libre, fueron trasladados de La Rioja hasta el interior de la provincia de Buenos Aires para trabajar en el mantenimiento de vías ferroviarias, en condiciones de esclavo prácticamente. De ahí un pariente le dice, bueno, venite a trabajar a los ADUR, que acá podés entrar a trabajar.
Es decir, la experiencia gremial de este compañero era casi cero. Y sin embargo, cuando se convirtió en delegado, empezó a mostrar cualidades que eran asombrosas. Es decir, que era un tipo muy lúcido, un tipo que tenía criterio. Es decir, que las condiciones de los trabajadores a veces no superan los criterios de prejuicio, los criterios de... Bueno, ahí tienen una asamblea, ¿no? Una asamblea en el patio de la fábrica. Estela, estás con el micrófono abierto. Ah, pero yo pensé que estaban hablando entre ustedes. No, no. No, estamos... Ya silencié, ya silencié. Bueno, continúo entonces, sí. Sí. Esto es una asamblea en la sede gremial, en el sindicato. Ven que hay una gran predominancia de mujeres, ¿no? Me parece que el promedio de 60-40 le pifiaste, ¿eh? Sí, puede Yo ser. te digo un 80-20 parece ahí. Sí, bueno, igual es la asamblea obrera, pero eso es lo que demuestra también otro dato interesante de las mujeres, que era increíble cómo se destacaban en su protagonismo, en su activismo gremial, en su participación en las asambleas, en tener actitudes de vanguardia verdaderamente en los procesos de lucha que se vivieron en la fábrica. Y no es casual que haya tanta presencia en una asamblea, ¿no? Que exigía a los compañeros participar de horarios fuera del horario laboral, ¿no? Bueno, esas son distintas fotos de compañeras. Estas dos compañeras que están a la derecha son otras dos compañeras secuestradas y desaparecidas. Son dos hermanas españolas que vinieron de muy chiquitas a la Argentina y que eran muy activistas y que fueron secuestradas en el año 77 y no se supo más nada de ellas. Ah, bueno, acá también, esta es la sección clasificación, donde había, era una especie de control de calidad a gran escala que había. Y la compañera a la derecha es una de las chicas que estaban en la foto anterior, que está desaparecida. Bueno, estas son distintas fotos sobre las distintas manifestaciones que hubo. Esa es en la sede gremial. Bueno, yo te voy a continuar con el relato, así... Sí, cómo no. Entonces, cuando se da el proceso del golpe, la interrupción democrática, en la fábrica no había mucha... no se acusaba recibo del cambio de situación que se vivía en el país. Los compañeros seguían reclamando como si nada hubiera pasado. Es decir, que no, era la sensación de que no estaban dispuestos a retroceder en lo que habían conquistado. Hasta tal punto que en abril, a pocos días del golpe, a mí me despiden de la fábrica, siendo delegado, y la fábrica digamos, detiene las actividades, los compañeros paran. Y hubo un paro de 2 días hasta lograr mi reincorporación. Eso significó que yo estuviera mucho más apuntado por la intervención del sindicato, que ya estaba intervenido por los militares, y me llegan amenazas de que me tenían en la mira, o algo así. Bueno, entonces ahí fue cuando empecé a evaluar, porque muchos de los compañeros que habían participado en el proceso gremial de la zona norte
primero fueron asesinados por las 3A y luego empezaron a desaparecer, a ser secuestrados por los militares. Y bueno, yo veía que había una amenaza sobre mí, que había quedado muy en evidencia, y ahí decidí retirarme de la fábrica. Bueno, pero los compañeros que se quedaron en la fábrica, sobre todo Pablo Villanueva, que yo le comentaba, este compañero de La Rioja, era un compañero que no estaba dispuesto a que los trabajadores cedieran en sus derechos. Y en el año 77 empieza a haber un proceso de quite de colaboración para exigir un aumento salarial. Es citado al Ministerio de Trabajo por los militares e intimado a que se levante la medida de fuerza. Él dice que, bueno, le explica que la medida fue tomada por los trabajadores porque no aguantan más con el salario que cobran y que él no puede decidir nada. Y bueno, le amenazaron de que si no lograba que termine la medida de fuerza, iba a ser detenido. Y él vuelve y les informa eso, se hace una asamblea, justo cuando está la asamblea llega un camión cargado de militares que descienden en el patio de la fábrica y los trabajadores, sobre todo las trabajadoras, en lugar de amedrentarse por la presencia armada de militares, los encaraban, le mostraban los recibos de sueldo, le decían, ¿a usted le parece que con este dinero podemos vivir? ¿No le parece que es justo reclamar salarios? Bueno, y ante eso, los oficiales que estaban al frente se quedaban sin respuestas y tuvieron que irse con una especie de compromiso de que iban a tratar de negociar algo. Bueno, la respuesta fue que empezaron a secuestrar a los compañeros, justamente entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre se producen los secuestros de 4 compañeros de Catáneo y 8 compañeros de los ADUR. Son los compañeros que, entre ellos Pablo Villanueva, Ismael Notariberto, las 2 compañeras que hablaba anteriormente. Bueno, son esos compañeros que estamos todavía reclamando por la justicia se imponga frente a los que produjeron esos hechos. Pero cuando en estos tiempos a veces uno escucha de hablar de 30.000 desaparecidos es una exageración, que es una forma un eslogan de los organismos de derechos humanos. Yo cuando tengo oportunidad de conversar sobre eso, le explico algo que entre los ceramistas ocurrió que puede ser un claro testimonio de que es muy incierto la cantidad de secuestrados y desaparecidos. Primero, esa misma condición de los trabajadores ceramistas hacía que muchos compañeros vivieran en Buenos Aires y no tuvieran familia. Vivieran en casas de alquiler o en habitaciones. Entonces, uno de eso puede desprender que alguno de ellos que haya sido secuestrado, nadie sabe qué pasó, ni tiene un pariente para reclamar por él. Tal es así que un compañero de la comisión interna, Cacho Montaner, aún no sabemos dónde está. Lo buscamos por todos lados y no lo pudimos encontrar. No hay registro de que haya sido secuestrado, no hay listado donde aparezca y tampoco aparece en los padrones electorales. Entonces, es probable que haya sido una víctima más. Pero además de eso, tenemos un dato que no es hipotético. Cuando los familiares de los secuestrados iban a reclamar por los que habían sido víctimas, primero, los juzgados no intervenían.
le decían no podemos hacer nada. Los fiscales tampoco, no había habeas corpus, no había Ministerio del Interior que respondiera a esas cuestiones. La iglesia a la que acudían tampoco les daba respuesta. A muchos se les ocurrió que podían ir a la Embajada de Estados Unidos. Y la Embajada de Estados Unidos en esa época, que era presidente Carter, tenía un criterio más de respeto a los derechos humanos, y había una sección, una persona encargada de atender estas denuncias. Bueno, nosotros nos enteramos muchos años después, por los informes desclasificados de la Embajada de Estados Unidos, que esta persona que estaba a cargo de los derechos humanos de la Embajada hizo averiguaciones, se comunicó con los jefes militares del batallón de ingeniería, de ingenieros, y con las autoridades militares de Campo de Mayo, y se comunicó con los empresarios, y que de esas comunicaciones y esas informaciones surgieron que no eran 14, sino 30 los compañeros que habían sido secuestrados. Y los militares le informaron a la Embajada de Estados Unidos que habían sido ejecutados en Campo de Mayo 2 días después de haber sido secuestrados. Eso está en los informes desclasificados de la Embajada de Estados Unidos, que es la única fuente informativa que se tuvo hasta el día de hoy sobre el destino de los compañeros. Bueno, hasta tal punto que los empresarios están involucrados, que es posible que ya se hizo un juicio y fueron condenados los militares responsables de todos estos procedimientos, pero quedaba pendiente el juicio a los empresarios, y es posible que está evaluando la justicia, se abra, porque algunas actas del directorio de los ADUR dan cuenta de que los empresarios estaban al tanto de los secuestros y que facilitaron los domicilios de los compañeros para que los militares puedan ir a secuestrarlos. Así que, bueno, hubo una clara complicidad de los empresarios en esa situación, y en el caso de Cataño fue más evidente, porque los militares los secuestraron a los compañeros en la propia planta fabril en horas de trabajo, donde la empresa misma le abrió las puertas para que secuestren a los compañeros. Entonces, bueno, la fábrica luego de esto tuvo una especie de despidos masivos, se redujo sustancialmente el plantel de la fábrica, y así se llega más o menos a la época de la recuperación de la democracia, del gobierno de Alfonsín, donde los ADUR tiene un breve periodo de cooperativa, que incluso que el presidente Alfonsín llegó a la planta fabril porque el gobierno de esa época había facilitado un crédito a la cooperativa, pero la cooperativa estaba manejada por lo que quedó del sindicalismo, que no tenía nada que ver con los que eran parte de la recuperación, y se apropió de la fábrica, se apropió del crédito, y después terminó con un triste espectáculo que se vivió durante muchos meses en la Panamericana, que eran los obreros de los ADUR vendiendo platos y vajilla, que era la forma que tenían de hacerlo en las paradas de los colectivos para poder tratar de tener alguno dinero para cobrar su salario. Bueno, esa es más o menos la síntesis inicial, digamos, y bueno, ahora las preguntas que ustedes quieran realizarme, bueno, estoy abierto a contestarlas. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos, Bernardo. Pensé que se había Ahora, cortado. no, es que estamos como muy conmovidas por tu relato, tratando de recuperar el aire, creo que nos está pasando a todas. Y bueno, viendo estas imágenes que acercó una compañera de lo que se producía, ¿no?, en la fábrica de Sadur. Bueno, un detalle que me faltaba, los Sadur durante muchos años fue la fabricante de la vajilla que se usaba en casi todos los hogares obreros, en los hogares del país. Fabricaba más de 2 millones de platos por mes. Era, bueno, no sé si, bueno, ahora tengo dudas si era por mes. Sí, yo calculo que sí, por mes era. Exportaba, ¿verdad? Exportaba a América Latina, creo que algo mencionaste en tu libro. Exportaba casi todo lo que es el Mercosur y a otros países. E incluso llegó en un momento a hacer una especie de contrato para tener una fábrica o instalar una fábrica en Cuba en esa época. Y después no, eso no prosperó. Pero sí, que tenía un potencial digamos, de abastecimiento del mercado interno absoluto. Los Sadur tenía entre el 50 y el 60% del mercado interno argentino. Era digamos, una productora con mucha influencia y mucho dominio de mercado, ¿no? Mucho más grande que Cataño, entonces, ¿no? Sí, aparte Cataño se dedicaba a otra cosa. Cataño se dedicaba más a mayólicas. Hay mucho, de Cataño hay Revestimientos, muchos ¿no? murales que están en el subte de Buenos Aires, que ustedes pueden ver, no sé si Cataño o La Fama, porque Cataño era el nombre de la sociedad empresaria. Este plato era uno de los platos más conocidos de los adultos. Emblema. Mis Claro. abuelos, Bernardo, mis abuelos tenían negocio que vendían artículos para el hogar y se cansaban de embalar estos platos y de vender estos platos, pero impresionante cómo se vendían estos platos. Yo me acuerdo porque en algún momento los iba a visitar y me gustaba jugar, digamos, yo era chica, a vender y eso, y era armar las pilas de los platos esos para vender, y las tazas también que venían haciendo todo juego, era impresionante cómo vendían. Sí, sí, estos platos, inclusive por ahí cuando empezamos a hablar del tema, uno decía los Sadur y no todos sabían qué era los Sadur, pero mostrás un plato y... La marca era el Loza Festival. Festival era la marca de estos platos. Era la Sí. marca conocida de los Sadur. Y de porcelana era Marley. ¿Y los calcos esos se hacían en la fábrica también? Sí, sí. Había una sección que se dedicaba a hacer estos calcos, que el color azul estaba originado en el potasio. Era mineral de potasio que se utilizaba, que luego al entrar en contacto con el horno se integraba al esmalte y quedaba impregnado con el esmalte. ¿Y qué pasó con las herramientas, las máquinas, todo lo que había en la fábrica? Bueno, hubo un proceso de saqueo cuando quedó en manos del sindicato, y lo que quedó, luego la fábrica quebró. Bueno, la cooperativa también se fundió, y lo que terminó la planta fabril es en manos de la Municipalidad de San Isidro, que creo que la compró a la quiebra, tiró abajo toda la parte de loza, que era la parte más extensa, y quedó la parte de porcelana, pero lo utiliza como para garage de máquinas viales. Ese es lo único que queda en pie, y bueno, y lo convirtió en un campo de deportes, la municipalidad. Y lo único que queda en pie es el tanque de agua, el tanque emblemático de la fábrica, ¿no?
Hay una compañera que pide la palabra. Ahí no sé si se escucha. Sí. Sí, yo Sí. escucho, perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer la charla y agradecer el libro, la presentación, porque varias veces busqué información sobre los ADUR y encontraba muy pocas cosas. Esto que decís de que no se sabe cuántas compañeras y cuántos compañeros desaparecieron finalmente, me queda más claro porque a veces se encontraba en algunos lugares cierto número, en otros lugares se encontraba otro, y ahora entiendo por qué. Me pareció como para destacar dos cosas. En principio, cuando habías empezado a hablar de estas diferencias, ¿no? de ceramistas que trabajan desde lo artesanal, que te habían contactado, pasa mucho en el mundo artesanal que eh, no se, casi que no se considera eh, a las compañeros que trabajan en fábrica, no se los considera mucho, y para mí, por más que estemos en diferentes canales, como vos dijiste, lo que nos une es la arcida, y eso es importantísimo. Y también esto que mencionabas, ¿no? De lo colectivo, que habían compas que en principio no se animaban a hablar y se fueron animando, y creo que eso es una construcción que se hace y es muy lenta y muy enriquecedora, y está buenísimo que se mencione, porque muchas veces se invisibiliza todo ese proceso que se tiene hasta llegar a ese lugar. Y después por ahí hacerte una pregunta, por ahí medio rebuscada, pero varias veces cuando leía el tema de los convenios colectivos en la dictadura cambiaron muchísimo. La mayoría, por supuesto, retrocedieron y aumentó la vulneración de derechos y la precarización laboral. Me ha pasado incluso cuando entré a trabajar anteriormente a una empresa privada, que tenía compas que tenían un convenio mucho mejor al mío porque habían entrado hace 20 años. Entonces, eso como que es algo que va pasando. No sé si cómo funcionaba el tema del convenio colectivo ahí en los ADUR, si eventualmente la dictadura tocó ese convenio y fuera para peor, o si siguió igual, o directamente cómo era esa situación. Bueno, los convenios colectivos se discutieron y aprobaron en el 75, y fueron los últimos convenios laborales porque ya no hubo más paritarias durante la dictadura. Eso recién empezó a gestarse varios años después de la recuperación de la democracia, creo, en el gobierno de Alfonsín. Es decir, que en todos los años de la dictadura los convenios quedaron congelados. Solo había aumentos salariales por decretos, pero las cláusulas que regulaban las condiciones laborales no se tocaron para nada. Y no solo no se tocaban, sino que los empresarios tenían derecho a manejarlas como mejor le plazca, como mejor le pareciera, no había ningún límite. Había un casos de compañeros que tenían pendientes reclamos de aumentos de categoría, que cuando vino lo del golpe nunca se trataron y quedaron congelados durante todo el gobierno militar. Nunca se consideró el reclamo de aumento de categoría que tenían, y los delegados tampoco podían reclamar nada, y más, cuando reclamaron fueron castigados con el secuestro y la desaparición. Bueno, esas eran las condiciones, pero a pesar, porque hay una historia que se desconoce. Yo trabajé en varias fábricas en esa época y en todos lados había procesos
moleculares de resistencia. Había procesos de búsqueda, de asociación, con mucho más cuidado. Bueno, pero en ceramistas era como una burbuja. Ellos los compañeros no estaban dispuestos a retroceder y no les importaba lo que pasaba fuera de la fábrica. Ellos dentro de la fábrica querían que las condiciones las siguieran imponiendo los trabajadores. Bueno, y eso no era una cosa que los militares se asombraban, porque decían, ¿cómo puede pasar? Estos tipos lo estamos amenazando, lo estamos poniendo suspensión de los convenios colectivos de trabajo, de las leyes laborales, lo estamos viendo por televisión, por diarios, por radio, por todos lados, que se han suspendido las garantías constitucionales y ellos siguen actuando como si nada pasara, es decir, ni nos toman en cuenta. Bueno, efectivamente, era como si no existiera un gobierno militar para los compañeros ceramistas. Bueno, eso después le significó pagar consecuencias muy caras, ¿no? Porque junto con los secuestros y desapariciones hubo unos 300, 400 despidos, que con eso la patronal terminó por aplastar al gremio entre los secuestros y desapariciones y los despidos masivos, ¿no? Gracias, Bernardo. Digo, qué interesante, y quiero destacar y señalar, ¿no? Al rol de los obreros, ¿no? Más allá de la cerámica, ¿no? Como trabajadora de la educación, reivindicar, ¿no? Que la mayoría de nuestros compañeros desaparecidos fueron obreros, ¿no? Más allá del género, ¿no? Por supuesto, sin olvidar a las mujeres. Y qué importante, ¿no? La figura del sindicato, por algo, ¿no? En la organización, en la tarea, ¿no? En estas disputas de salarios, de paritaria, de derechos. Qué importante, ¿no? Yo digo, ojalá que los compañeros docentes nuevos que se inician o que empiezan se afilien, ¿no? Me parece que es importante tomar el sindicato para esto, ¿no? Para la lucha colectiva, para estar organizados. Así que la verdad te agradezco y bueno, un placer escucharte. Y agradezco también al CAC. Sí, frente a eso, porque a veces existe la impresión de que la agremiación que es un proceso positivo y de autodefensa del trabajador necesario, a veces no es suficiente. Y es muy importante que no dejar librado a la suerte del trabajador a la voluntad de los dirigentes y de la estructura gremial. Porque, digamos, los procesos donde se lograron mejores condiciones laborales, más avances para la clase trabajadora fueron cuando hubo una participación colectiva, cuando ese proceso de interacción creativa que se genera entre los trabajadores se libera, se puede discutir libremente, que nadie tiene el derecho sobre el otro a establecer condiciones, limitaciones, censura. Cuando se puede expresar libremente el trabajador, empiezan a aparecer, como yo explicaba antes, y yo lo viví, procesos creativos, procesos donde se desarrolla el conocimiento, la personalidad, la autoestima del trabajador. Y todo eso es un proceso muy productivo, muy creativo, muy, digamos, progresista en relación a la sociedad. Y que hay que tomar en cuenta eso también, digamos, porque a veces parece que la agremiación puede ser un hecho pasivo, de ir, llenar una ficha, pero que no debería quedarse limitado a eso, ¿no? No, tal cual, ¿no? La participación es
sea, uno vota también a su delegado o a su dirigente. Me parece que a veces está bueno participar adentro del sindicato. Uno a veces se queja, ¿no?, de los dirigentes, digo, los sindicalistas, pero bueno, también los compañeros está bueno poder votar en la asamblea y participar, como vos decís, o autoconvocarse, ¿no? De eso también se trata. Exactamente. Sí. Porque hay muchos gremios que esas instancias no existen, ¿no? Sí, sí, bueno, también hay muchos que también se desafiliaron por estas cuestiones, pero bueno, lo importante es participar. Así que, bueno, interesante esto. Bueno, chicas, si no hay más preguntas, vamos a agradecerle a Bernardo. No sé si alguien quiere participar. Yo quiero mostrar el libro. Bueno. Omar me parece que está levantando la mano. Sí. Bueno, están abiertos los micrófonos ahora, pueden. Sí. Sí. Hola Bernardo, Hola, ¿qué tal? ¿cómo andás? Muy bien. ¿Qué haces? Bien, saludo a las compañeras. Che, una pregunta. Vos decías que había unos 1.500 trabajadores y trabajadoras, la mayoría mujeres. Yo me pregunto, ante esa cantidad de trabajadores, ¿qué tan homogéneo o qué tan heterogéneo, digamos, era esos trabajadores, digamos? Si había algún tipo de jerarquía, de escala jerárquica entre los trabajadores, a lo que yo me supongo que no era una escala muy profunda, no era una escala muy grande. Me supongo que era más o menos una clase obrera bastante homogénea. ¿Eso era así? Y había algunos compañeros que tenían alguna historia gremial o una formación política, pero la gran mayoría de los compañeros eran compañeros que venían a la fábrica con muy poca historia gremial. Y la fábrica fue el gran proceso, digamos, educativo, si se quiere, de esa historia que no existía con anterioridad. Es decir, ahí lo que se generó fue un proceso de construcción colectiva. Fue un proceso colectivo. A mí, yo como al haberlo vivenciado, para mí me generó la conclusión de la capacidad que tiene el ser humano cuando puede expresarse con libertad y cuando puede intercambiar con libertad opiniones con la gente que lo rodea. Entonces, compañeros que venían del interior profundo, que no conocían ni de política, ni de luchas gremiales, ni de tácticas, ni de estrategias. Sí, para ser justos, había un claro predominio de esperanzas en el peronismo, de que el peronismo, Cámpora y el regreso de Perón, sea la gran solución para los problemas de los trabajadores que habían padecido hasta ese entonces. Eso fue también un motor que no se puede subestimar. Era un motor que esperanzaba a la gente y la convencía de que con sus fuerzas era posible conseguir transformaciones. Y no estaban dispuestos a esperar. No era transformaciones para los hijos o los nietos. Ellos querían vivirlos en su propia vida, querían conseguirlos, querían verlos, y por eso estaban dispuestos a sacrificios, a luchas, y bueno, y sobre todo porque la posibilidad de interactuar, que yo destaco fundamentalmente, es lo que permitió que pudieran conseguir logros fenomenales. Por ejemplo, el aumento salarial, que yo no lo dije, de la paritaria del 75 fue del 150%.
fue uno de los aumentos más notables conseguidos por los gremios. Fue uno de los gremios que consiguió el aumento más destacado de la paritaria de esa época. ¿Pero por qué? Porque había una fuerza colectiva fenomenal y los empresarios la sabían, porque hasta la producción llegamos a manejar. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, vamos a ir despidiéndonos de Bernardo. Acá preguntan dónde se consigue el libro. Claro, ¿dónde podían conseguir el libro? Ahí es el que está mostrando Graciela. La verdad es que... Hay que tener, es un libro que todos los ceramistas tenemos que tener. Es sumamente recomendable. Tiene que estar en la biblioteca de todas las escuelas. Bueno, a los compañeros que viven en Buenos Aires, yo les puedo acercar el ejemplar a donde me lo soliciten. Después hay algunas librerías en el interior, yo sé, por ejemplo, que algunas cadenas de librerías lo tienen, está distribuido. No puedo asegurar que todas las librerías lo tengan, pero las cadenas de librerías, que son las más poderosas, lo tienen. Es un libro impresionante. Es un gran testimonio. Bueno, gracias. Y bueno, y para pedírtelo a vos podés dejarnos un mail o algo. En las redes, En las ¿no? redes. Exacto, Facebook. Ahí lo encontramos, en el Facebook. Bueno, Graciela tiene mi mail, tiene mi celular, así que Pásalo. hacerme el pedido a través de Graciela me lo puede... Bien. Editorial, por favor. Me puede dar el dato y se comunican conmigo. Perfecto, lo podemos publicar. Ahí te preguntan la editorial. No, fue una edición de... Es decir, el editor fue un sociólogo que se conmovió en una charla que yo estuve y se conmovió con la temática que yo abordé y nos pusimos a charlar y yo le dije que estaba queriendo editar el libro y él lo bancó el libro, lo bancó él de su bolsillo. Aparte tiene mucho material. Mucho material gráfico. Preguntaba porque si uno va a una librería y pide el título, te piden la editorial nada más. No, es una edición de autor, es conocida así, como edición de autor. Nada más que por eso te preguntaba, para Sí, ver sí. cómo desde acá, que no hay cadenas de librerías como el Rosario o eso, entonces, cómo conseguirlo desde acá, nada más. Gracias. En Rosario, ¿vos estás en Rosario? No, en San Nicolás. Ah, porque en Rosario seguro que lo encontrás en una librería, no sé si conocés la cooperativa La Toma. No. Bueno, buscala, que está en el centro de Rosario. A ellos les dejé, porque yo presenté el libro ahí, y ellos tienen ejemplares y ahí lo podés conseguir. Gracias. Bueno, nosotros el año pasado empezamos con esta actividad de visibilizar el tema de los asesinados, detenidos y desaparecidos del gremio de los ceramistas. Este año lo profundizamos maravillosamente con el testimonio de Bernardo, y desde el Centro Argentino de Arte Cerámico el año que viene vamos a seguir sosteniendo la memoria con otro tipo de actividades. Así que Bernardo, como te hemos dicho, muchísimas gracias, y como siempre cerramos nuestros encuentros. Un aplauso para Bernardo. Un aplauso para ustedes. Hasta pronto, seguimos en contacto. Así me mata, ahí está la parte. Adiós, adiós.